profesor Ulises. Nosotros somos el equipo número 2, integrado por la señora Rita Ramírez, Carmen Alicia Luna Hernández, Desiree Fernández, Natalí Torres y mi persona Isa Luna. Nosotros le vamos a hablar sobre la tutela real y efectiva. El debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Disposición que tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley. Dado que el debido proceso significa que ambas partes en el procedimiento administrativo como en el proceso judicial deben tener igualdad de oportunidades tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlas. De conformidad con lo previsto en los artículos 19, 25 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los órganos y entes que integran la administración pública en cualquiera de sus niveles políticos territoriales tienen el deber de respetar y garantizar los derechos constitucionales de los particulares, entre ellos el derecho al debido procedimiento administrativo, el cual comprende las siguientes garantías: tener conocimiento del inicio de un procedimiento que involucre los derechos subjetivos o intereses del particular, tener acceso a las actas que conforman el expediente que habrá de formarse para dejar constancia escrita de las actuaciones en las que se soportará la voluntad administrativa, la posibilidad de ser oído por la autoridad competente y de participar activamente en la fase de instrucción del procedimiento. La libertad de alegar y contradecir, probar y controlar las pruebas aportadas al proceso, que se adopte una decisión expresa, oportuna, que tome en cuenta las pruebas y defensas aportadas, incluso para su desestimación, y que sea ejecutable, así como el derecho a recurrir de esa decisión. De ello concluye la Sala Política Administrativa en la afirmación de que el derecho al debido proceso no se satisface con la sola manifestación de voluntad concretizada en el acto administrativo, previa instrucción de un procedimiento, sino que en el seno de este deben cumplirse un conjunto de garantías de garantías que coloquen al administrativo en condiciones apropiadas para hacer valer sus intereses en juego frente a otros que se le opongan, dentro de los cuales está comprendido el ejercicio del derecho a la defensa en sentido estricto. En la libertad personal, el derecho humano en el que ninguna autoridad o persona puede detener a otra, salvo el caso en orden judicial o delito flagrante. Numeral 1, artículo 44 de la Constitución. La libertad personal es inviolable en consecuencia. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sino por medio de una orden judicial, a menos que sea sorprendida y flagrante. Este caso será llevado ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor a las 48 horas, a partir del momento de la detención. Será juzgado en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por la juez o la jueza. Sentencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. En el artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulación, bien diferenciadas entre sí, una general y la otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: toda persona tiene derecho
relativa a la libertad y a la seguridad en las personas. La específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho y no ser privado de libertad ilegalmente. En el artículo 7.2, arbitramiento. En el 7.3, conocer las razones que detienen los cargos formulados en contra del detenido. Artículo 7.4, control judicial de la privación de libertad y la razonabilidad del plazo de la presentación preventiva. Artículo 7.5, a impugnar la legalidad de la detención. Artículo 6, a no ser detenido por deudas. En el sentido amplio de la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que está lícitamente permitido. Esto quiere decir, en otras palabras, constituye el derecho de otra persona a organizar con arreglo a la ley su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. Dale, pues. Siguiendo con nuestra posición, nuestra Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas, y ninguna persona podrá ser sometida a un juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas por tal efecto. Se concibe el derecho a la defensa, entre otras manifestaciones, como el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna si el administrado no cuenta con esta posibilidad. El derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento. En el artículo 26 y 27 de nuestra Constitución nos habla o consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto quiere decir que no se agota como normalmente se ha definido en el libre acceso de los particulares a los órganos de administración de justicia para defenderse de los actos públicos que indican en su esfera de derecho, sino que también comporta el derecho a obtener medidas cautelares para evitar daños no reparables en el fallo definitivo. El derecho a la asistencia jurídica, esto quiere decir asistencia de letrados, en todo estado de grado del proceso. También podemos hablar del derecho a exponer las razones que se le asistan a un descargo o para justificar su pretensión. La oportunidad racional para presentar las pruebas que le favorezcan y para atacar el mérito de las pruebas que no les perjudiquen y obtener un fallo definitivo en un tiempo prudente. Eso es. Listo. El derecho a la tutela judicial efectiva es de amplísimo contenido y comprende el derecho a ser oído por los órganos de la Administración de Justicia establecidos por el Estado. Esto está fríamente calculado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es decir, no solo el derecho de acceso, sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales deben conocer el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho. Esta se determina el contenido y la extensión del derecho deducido. De allí que la Constitución vigente hasta el día de hoy señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades que no sean esenciales y que el proceso constituya un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Esto está estipulado en el artículo 257 de la Constitución. En un Estado social de derecho y de justicia, que también podemos verlo en el artículo 2 de la Constitución, donde se garantiza una justicia
expedita y sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles. En el artículo 26 nos dice que la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa y por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías instauradas en dicho artículo. De esta forma es como el Estado garantiza una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones. El artículo 26, como lo estaba explicando Isa, establece que el Estado garantizará que el justiciable goce de una tutela efectiva y así contribuir con la paz social. También el Estado asumirá la administración de justicia y esto para resolver conflictos que puedan surgir entre los administrados y la administración misma. También comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia del Estado. No se puede sacrificar la justicia por la omisión de las formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. La conjugación del artículo 226 y 257 de la Constitución se obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al proceso cuya meta sea la resolución de problemas o conflictos de fondo de manera imparcial, idónea, transparente, expedita y sin formalismo. Profesor, esta ha sido nuestra exposición y esperamos haber llenado todas las preguntas.